Hay casas que, después de un funeral, se quedan con un silencio tan pesado que parece que las paredes mismas están de luto. La casa de Clara Mendoza era una de esas. 3 días habían pasado desde que enterraron a su marido, Arturo, y todavía podía oler las flores marchitas que algunos vecinos habían llevado al velorio. Coronas de gladiolos y rosas blancas que ahora estaban marchitándose sobre la mesa del comedor, sus pétalos cayendo uno a uno como lágrimas secas. Clara caminaba por los pasillos con los ojos hinchados, tocando las paredes como si buscara algo, como si quisiera encontrar en ellas alguna respuesta que Arturo no le había dado en vida. Sus hijos habían llegado para ayudarla a ordenar. Matías, el mayor, tenía 32 años y trabajaba como contador en la capital. Había heredado la seriedad de su padre, esa forma de fruncir el ceño cuando algo no le cuadraba. Lucía, de 28, era profesora de literatura en un pueblo cercano, y siempre había sido la más sensible de los dos, la que lloraba viendo películas tristes y la que guardaba cada carta que alguien le escribía. Ahora estaban ahí, moviendo cajas, separando ropa, tratando de darle algún orden al caos que deja la muerte cuando irrumpe en una casa. Fue Matías quien lo vio primero. En el cuarto de almacenamiento, ese espacio estrecho y sin ventanas al fondo de la casa que siempre olía a humedad y a cosas olvidadas, estaba el cofre. Siempre había estado ahí, desde que Matías tenía memoria. Era un objeto grande, de madera oscura y herrajes de metal que con los años se habían oxidado en las esquinas. Tenía como 1,5 metros de largo, tal vez medio metro de ancho, y estaba reforzado con tiras de metal remachadas que lo atravesaban como costillas. 3 candados gruesos lo mantenían sellado, y sobre ellos su padre había añadido con los años más capas de protección, cadenas, un alambre grueso enrollado varias veces, e incluso una tira de cuero que lo rodeaba completo. Matías le hizo una seña a Lucía. «Necesitamos mover esto para poder sacar las cajas que están detrás», dijo. Lucía se acercó y ambos se quedaron mirando el cofre como si fuera la primera vez que lo veían, aunque en realidad lo habían visto toda la vida. Era parte del paisaje de esa casa, como el reloj de pared de la sala o la mancha de humedad en el techo del baño que nunca se arregló. Pero ahora, sin su padre vivo, el cofre parecía diferente. Más grande, más pesado, más lleno de significado. Agarraron el cofre por los costados. Matías contó hasta 3 y ambos empezaron a levantarlo. Era increíblemente pesado, mucho más de lo que cualquiera de los dos recordaba. Tuvieron que dejarlo caer un poco, y cuando el cofre golpeó contra el suelo de madera, algo pasó. Algo dentro del cofre hizo un ruido. No fue un golpe sordo como el de un objeto muerto. Fue otra cosa. Un clic metálico. Un tic-tac. Como si hubieran activado algo. Los dos se quedaron inmóviles. «¿Escuchaste eso?», preguntó Lucía con la voz apenas audible. Matías asintió sin apartar los ojos del cofre. Volvieron a moverlo. Esta vez con más cuidado, deslizándolo unos centímetros hacia la izquierda. Y de nuevo, el ruido. Tic-tac. Tic-tac, como un reloj antiguo o como una cinta de cassette rebobinándose, algo mecánico, algo que tenía vida propia. Clara apareció en la puerta del cuarto de almacenamiento. «¿Qué están haciendo?», preguntó, pero su voz sonaba nerviosa como si ya supiera la respuesta. Matías se enderezó. «Mamá, hay algo dentro del cofre, algo que hace ruido». Clara se quedó pálida. Se acercó despacio como si el cofre fuera un animal dormido que podía despertar en cualquier momento. Puso su mano sobre la superficie de madera y sintió una vibración muy leve. El tic-tac seguía, regular, insistente. «Tu padre siempre dijo que ese cofre no se tocaba», murmuró Clara. «Nunca». Lucía la miró con esos ojos que siempre hacían que Clara se sintiera desnuda, sin secretos. «Pero papá ya no está, mamá, y hay algo ahí dentro que está haciendo ruido. ¿No quieres saber qué es?». Clara cerró los ojos. Por supuesto que quería saber. Había querido saber durante 30 años, pero había aprendido a no preguntar, a no insistir, a dejar que Arturo tuviera sus espacios cerrados, sus silencios, sus cofres sellados. «Vamos a dejarlo por hoy», dijo Clara finalmente. «Necesito pensar». Matías y Lucía se miraron, pero no discutieron. Salieron del cuarto de almacenamiento dejando el cofre donde estaba, con su tic-tac fantasmal resonando en la oscuridad. Esa noche ninguno de los 3 pudo dormir bien. Clara se quedó despierta en su cama mirando el techo, oyendo en su mente ese sonido. Tic-tac, tic-tac, como el latido de un corazón que no debería estar latiendo. ¿Y tú? ¿Qué harías si el objeto que tu pareja te prohibió tocar durante toda una vida de pronto empieza a hablar cuando esa persona ya no está para darte explicaciones? ¿Lo abrirías?
¿O respetarías el último deseo de alguien que amaste, aunque eso signifique vivir para siempre con la duda? Para entender por qué ese cofre estaba ahí hay que retroceder muchos años. Clara conoció a Arturo Mendoza en 1983. Ella tenía 22 años y trabajaba como secretaria en una oficina municipal. Él tenía 28 y acababa de ser contratado como ingeniero junior en Minera San Rafael, una de las empresas más importantes de la región. Era una compañía que extraía cobre, plata y otros minerales de las montañas que rodeaban el valle donde ellos vivían. La empresa había traído progreso, decían. Empleos, dinero, carreteras nuevas. Arturo era un hombre atractivo, de espalda ancha y manos grandes, con una mirada seria que se suavizaba cuando sonreía. Clara se enamoró de esa sonrisa, de la forma en que él le hablaba con respeto, de cómo la invitaba a caminar por la plaza los domingos por la tarde. Se casaron en 1985 en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. La empresa les dio como regalo de bodas el derecho a vivir en una de las casas del complejo residencial que Minera San Rafael había construido para sus empleados de rango medio y alto. La casa era amplia, mucho más grande que cualquier cosa que Clara hubiera imaginado tener. Tenía 3 habitaciones, un patio trasero con un árbol de duraznos y estaba en un barrio tranquilo donde vivían otros ingenieros, administradores, supervisores. Era una comunidad cerrada en cierto sentido. La gente se conocía. Los niños jugaban juntos en las calles y todos dependían de la misma fuente de sustento, la mina. El cofre apareció un año después de que se casaran. Clara lo recordaba perfectamente. Fue un sábado por la tarde. Arturo llegó en una camioneta de la empresa acompañado de 2 hombres que ella no conocía. Traían el cofre en la parte de atrás, cubierto con una lona. Lo bajaron entre los 3 con mucho esfuerzo, y Arturo les pidió que lo llevaran directamente al cuarto de almacenamiento. Clara estaba en la cocina preparando limonada para ofrecerles a los hombres, pero cuando salió con la jarra, ellos ya se habían ido. Arturo estaba cerrando la puerta del cuarto de almacenamiento con llave. Clara se acercó. «¿Qué es eso que trajeron?», preguntó con curiosidad. Arturo se guardó la llave en el bolsillo del pantalón. «Son documentos de trabajo», dijo. «Papeles viejos de la empresa que me pidieron que guardara aquí por un tiempo». «Nada importante». Clara asintió. No tenía razón para dudar. «¿Puedo verlo?», preguntó. Arturo negó con la cabeza. «Es mejor que no, amor. Son cosas aburridas. Contratos, informes técnicos. Además, me pidieron que lo mantuviera sellado. Ya sabes cómo es la empresa con la confidencialidad». Y eso fue todo. Clara aceptó la explicación porque confiaba en su marido, porque en esos primeros años de matrimonio todo era nuevo y emocionante, y porque francamente no le parecía tan extraño que un ingeniero de una empresa minera tuviera documentos confidenciales en casa. Así eran las cosas en esa época. No había computadoras personales, no había internet. Los archivos importantes se guardaban en papel, en cofres, en bóvedas. Pero a medida que pasaban los meses y luego los años, Clara empezó a notar cosas. Arturo revisaba el cofre con regularidad. 1 o 2 veces por semana entraba al cuarto de almacenamiento, cerraba la puerta detrás de él y se quedaba ahí dentro durante 10, 15 minutos. Clara podía oír el sonido de los candados abriéndose, el chirrido de las bisagras, y luego el proceso inverso, el cofre cerrándose, los candados encajando de nuevo. Una vez cuando Matías tenía como 3 años, el niño entró corriendo al cuarto de almacenamiento mientras Arturo estaba revisando el cofre. Clara lo oyó gritar desde la sala. «Matías, sal de aquí ahora mismo». El niño salió llorando y Arturo cerró la puerta con tanta fuerza que el marco tembló. Esa noche, durante la cena, Arturo estableció una regla. «Ese cuarto está prohibido para los niños, y el cofre que está adentro no se toca. Nunca». ¿Entendido? Clara asintió. Matías, con los ojos todavía húmedos, también asintió. Con el tiempo, el cofre se convirtió en una especie de leyenda familiar. Matías y Lucía, que nació 3 años después de su hermano, crecieron sabiendo que había un objeto en la casa que estaba absolutamente fuera de límites. A veces, cuando jugaban a exploradores o a detectives, se acercaban a la puerta del cuarto de almacenamiento y hacían teorías infantiles sobre lo que podía haber dentro. «Tal vez es oro», decía Matías. «O tal vez son armas secretas», agregaba Lucía. Pero ninguno de los 2 se atrevió nunca a desobedecer a su padre y abrir esa puerta. Arturo era un buen padre, hay que decirlo. Estricto sí, pero también cariñoso a su manera. Los fines de semana llevaba a sus hijos a pescar al río, les enseñaba a andar en bicicleta, les ayudaba con la tarea de matemáticas. Proveía para la familia con constancia. El salario que ganaba en Minera San Rafael les permitía vivir bien, mejor que la mayoría de las familias del pueblo.
Clara no tenía que trabajar fuera de casa. Podía dedicarse a cuidar a los niños, a mantener la casa limpia, a cocinar comidas abundantes. Pero también había otra cara de Arturo, una que Clara fue descubriendo lentamente. Era una cara que se mostraba cuando llegaban ciertas noticias, cuando se mencionaban ciertos temas. En 1988 hubo un accidente en la mina, un derrumbe en uno de los túneles principales. Murieron 17 trabajadores. La noticia salió en todos los periódicos, en la radio, en la televisión. Reporteros vinieron al pueblo a entrevistar a las familias de las víctimas, a los sobrevivientes, a los representantes de la empresa. Clara recordaba haber visto las noticias en la televisión de la sala. Imágenes de mujeres llorando, de niños preguntando por sus papás, de ambulancias y camiones de bomberos. Arturo llegó esa noche más tarde que de costumbre. Tenía la ropa sucia, la cara cansada. Clara le sirvió la cena en silencio. «¿Cómo estuvo todo?», preguntó finalmente. Arturo masticó despacio. «Fue un accidente», dijo. «Estas cosas pasan en las minas. No se puede controlar todo. Hicimos lo que pudimos». Clara quiso preguntar más, pero algo en la expresión de Arturo le dijo que no era el momento. Él terminó de comer, se duchó y se fue directo al cuarto de almacenamiento. Clara lo oyó abrir el cofre, meter algo adentro, cerrar de nuevo. Esa noche Arturo durmió dando vueltas en la cama, murmurando cosas que Clara no pudo entender. Los días siguientes fueron extraños. Hubo una investigación. Inspectores del gobierno vinieron a revisar la mina. Se hablaba de negligencia, de falta de medidas de seguridad, de advertencias que habían sido ignoradas. Algunos trabajadores que sobrevivieron dieron testimonios diciendo que ellos habían reportado grietas en las paredes del túnel semanas antes del derrumbe, pero que sus superiores les habían dicho que siguieran trabajando, que no había presupuesto para reparaciones. Arturo no hablaba del tema en casa. Cuando Clara prendía la televisión y salía algo relacionado con el accidente, él cambiaba de canal. Cuando algún vecino mencionaba el tema en la calle, Arturo se despedía rápido y seguía caminando. Y cuando Matías, que entonces tenía 6 años, preguntó durante la cena por qué había tantas señoras llorando en la televisión, Arturo respondió con voz cortante: «Son cosas de trabajo que los niños no tienen que entender». Las semanas pasaron y la atención mediática disminuyó. La investigación oficial concluyó que el derrumbe había sido causado por un fenómeno geológico impredecible, y aunque se recomendaron mejoras en los protocolos de seguridad, no hubo sanciones significativas para la empresa. Minera San Rafael pagó indemnizaciones a las familias de los muertos, aunque muchas de esas familias dijeron que el dinero era insuficiente, que ninguna cantidad podía compensar la pérdida de un padre, de un hijo, de un hermano. Clara comenzó a notar algo más. Cuando iba al mercado, algunas mujeres la miraban de forma extraña. No le hablaban directamente, pero susurraban cuando ella pasaba. Una vez, una señora mayor que vendía verduras se negó a atenderla. «Lo siento», le dijo, «pero no le vendo a gente de la empresa». Clara se quedó confundida. «Yo no trabajo en la empresa», intentó explicar. «Pero su marido sí», respondió la señora con amargura. «Y eso es suficiente». Clara volvió a casa esa tarde sintiéndose marcada, como si llevara una letra escarlata invisible en la frente. Le contó a Arturo lo que había pasado. Él se encogió de hombros. «Es gente resentida», dijo. «Están buscando a quién culpar por sus desgracias. No les hagas caso». Clara quiso creerle. Quiso pensar que esas mujeres estaban equivocadas, que estaban dejando que el dolor las volviera injustas. Pero algo en su interior empezó a removerse. Una pequeña semilla de duda que con los años y crecería hasta convertirse en un árbol imposible de ignorar. La vida continuó. Matías y Lucía crecieron. Arturo fue ascendiendo en la empresa. De ingeniero junior pasó a supervisor de operaciones y luego a jefe del departamento de relaciones laborales. Su salario aumentó. Pudieron comprar un coche nuevo, remodelar la cocina, enviar a los niños a una escuela privada. En apariencia eran una familia exitosa, respetable. Pero el cofre seguía ahí, en el cuarto de almacenamiento, creciendo en volumen simbólico aunque su tamaño físico no cambiara. Arturo seguía revisándolo con regularidad. A veces Clara lo veía entrar al cuarto con un sobre manila, o con una carpeta, o con una cinta de cassette. Lo metía en el cofre, reforzaba los candados, salía. Nunca explicaba qué estaba guardando. Nunca invitaba a Clara a acompañarlo. Hubo otros accidentes a lo largo de los años. No tan grandes como el de 1988, pero igualmente trágicos. En 1991, un escape de gases tóxicos en uno de los niveles inferiores de la mina envió a 12 trabajadores al hospital. 3 de ellos murieron días después. En 1994,
Un incendio en la planta de procesamiento dejó a 8 personas con quemaduras graves. En 1997, un obrero murió aplastado por maquinaria defectuosa. Cada vez que pasaba algo así, Arturo se ponía tenso. Cada vez había investigaciones que llegaban a conclusiones vagas. Cada vez la empresa pagaba algo de dinero y seguía operando. Y cada vez Arturo pasaba más tiempo en el cuarto de almacenamiento, añadiendo cosas al cofre. Clara empezó a tener pesadillas. Soñaba que abría el cofre y adentro encontraba cuerpos pequeños, o manos cortadas, o sangre. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado. Arturo le preguntaba qué le pasaba. Nada, respondía ella. Solo un mal sueño. Pero no era solo un sueño. Era el peso de algo que ella no quería ver, pero que estaba ahí, justo debajo de la superficie de su vida ordenada y cómoda. En 1998, una mujer tocó a la puerta de su casa. Clara abrió y se encontró frente a una señora de unos 50 años, delgada, con el pelo recogido en una trenza gris. «Usted es la esposa de Arturo Mendoza», dijo la mujer. No era una pregunta. Clara asintió. «¿En qué puedo ayudarla?». La mujer sacó una fotografía de su bolso y se la mostró. «Este era mi hijo», dijo. «Se llamaba Roberto, trabajaba en la mina, murió en el derrumbe del 88». Clara miró la fotografía. Era un joven de unos 20 años, sonriente, con los ojos brillantes. «Lo siento mucho», dijo Clara sinceramente. La mujer guardó la foto. «Su marido sabe lo que pasó», dijo con voz firme. «Su marido estuvo en las reuniones donde decidieron ignorar los reportes de seguridad. Mi hijo escribió 3 memorandos advirtiendo sobre las condiciones del túnel. 3. Y todos fueron archivados sin respuesta». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Debe haber un error», dijo. «Mi esposo es un hombre responsable». La mujer la miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Usted vive en una casa que se pagó con la sangre de mi hijo, señora. Usted alimenta a sus hijos con dinero manchado, y algún día tendrá que enfrentar eso». Clara cerró la puerta temblando. No le contó a Arturo sobre esa visita. No se atrevió. Pero esa noche, cuando él entró al cuarto de almacenamiento, ella se paró afuera de la puerta cerrada y escuchó. Oyó el sonido del cofre abriéndose. Oyó a Arturo murmurar algo para sí mismo. Y luego oyó un llanto contenido, ahogado, como el de un hombre que está rompiendo por dentro pero que no quiere que nadie lo sepa. Los años 2000 trajeron cambios en el país. Hubo elecciones, nuevos gobiernos, movimientos sociales que empezaron a pedir justicia por crímenes del pasado. No solo crímenes políticos, sino también crímenes económicos, ambientales, laborales. Se crearon comisiones de verdad, se abrieron archivos, se empezaron a investigar empresas que durante décadas habían operado con total impunidad. Minera San Rafael apareció en algunas de esas investigaciones, no como el foco principal, pero sí como un caso entre muchos. Periodistas empezaron a publicar reportajes sobre las condiciones laborales en las minas, sobre los accidentes que nunca se investigaron a fondo, sobre las indemnizaciones miserables que se pagaron a las familias. Aparecieron testimonios de extrabajadores, de viudas, de hijos que habían crecido sin padres. Arturo odiaba esas noticias. Cuando salían en la televisión, apagaba el aparato con violencia. «Son exageraciones», decía. «Esa gente está resentida y está tratando de sacar más dinero». La empresa siempre cumplió con la ley, siempre. Clara no respondía. Ya no sabía qué pensar. Por un lado estaba el hombre con el que se había casado, el padre de sus hijos, el hombre que había trabajado duro para darles una buena vida. Por el otro lado estaban esas voces que hablaban de negligencia, de encubrimientos, de decisiones que pusieron las ganancias por encima de las vidas humanas. El cofre se volvió más pesado, literalmente. Clara lo notó una vez cuando tuvo que entrar al cuarto de almacenamiento para buscar unas mantas. Intentó moverlo un poco para alcanzar una caja que estaba detrás, y el cofre no se movió ni un centímetro. Era como si estuviera lleno de piedras o de plomo. Arturo debía haber seguido añadiendo cosas a lo largo de los años, llenándolo hasta el tope. En 2005, Arturo empezó a enfermarse. Al principio eran cosas pequeñas: tos persistente, cansancio, dolores de cabeza. Los médicos dijeron que era normal para un hombre de su edad que había trabajado tantos años en ambientes industriales. Le recetaron medicamentos, le dijeron que descansara más, pero la tos no se iba y el cansancio empeoraba. En 2007 le diagnosticaron cáncer de pulmón. Etapa 3. Los doctores dijeron que era probable que fuera consecuencia de años de exposición a polvo de minerales, a químicos, a aire contaminado. Arturo recibió la noticia con una calma extraña, como si ya lo supiera, como si lo hubiera estado esperando.
Empezaron los tratamientos, quimioterapia, radiación. Arturo perdió peso, perdió cabello, perdió color. Pero seguía siendo terco. Seguía revisando el cofre, aunque ahora le costaba más trabajo. Clara lo ayudaba a caminar hasta el cuarto de almacenamiento. Lo esperaba fuera mientras él hacía lo que tuviera que hacer. Lo ayudaba a regresar a la cama. Una noche, después de un tratamiento particularmente difícil, Arturo la llamó. Clara se sentó en el borde de la cama. Él tomó su mano con dedos que parecían huesos cubiertos de piel. «Si algo me pasa», dijo con voz débil, «prométeme que no vas a abrir ese cofre». Clara sintió un nudo en la garganta. «Arturo», susurró, «¿qué hay ahí dentro?» Él cerró los ojos. «Cosas que es mejor que nunca sepas. Cosas que no van a cambiar nada. Prométemelo, Clara. Por favor». Clara no prometió nada esa noche, pero tampoco dijo que no. Se quedó sentada junto a su marido, sosteniéndole la mano, viendo cómo respiraba con dificultad, preguntándose qué secretos podían ser tan terribles que un hombre preferiría llevarlos a la tumba antes que compartirlos con la persona que había dormido a su lado durante 30 años. Arturo vivió 3 años de lucha contra una enfermedad que lentamente lo fue consumiendo. En 2010 ya no podía salir de la cama. Matías y Lucía venían a visitarlo los fines de semana. Él les hablaba de cuando eran niños, de los veranos en el río, de las tardes jugando fútbol en el patio. Nunca hablaba de su trabajo, nunca mencionaba la mina, nunca explicaba el cofre. Murió en noviembre de 2010, un martes por la mañana. Clara estaba a su lado. Él abrió los ojos un momento, la miró y dijo, «Lo siento, no sé si me perdonarás», y luego cerró los ojos y se fue. El funeral fue concurrido. Vinieron compañeros de trabajo, vecinos, familiares lejanos. La empresa envió una corona grande con una cinta que decía, «A un trabajador leal y dedicado». Clara vio esa corona y sintió náuseas. La hizo quitar y la puso en el cuarto de almacenamiento junto al cofre. Y ahora estaban aquí, 3 días después del entierro, con el cofre haciendo ese ruido. Tic-tac, tic-tac. Como un corazón mecánico, como una confesión que quería salir. Clara pasó la noche en vela. Se levantó varias veces y caminó hasta la puerta del cuarto de almacenamiento. Puso su oreja contra la madera y escuchó. El ruido seguía. Regular, implacable. A las 4 de la mañana tomó una decisión. Iba a abrir el cofre. Tenía que hacerlo. No podía vivir el resto de su vida con esa pregunta colgando sobre ella como una espada. Al día siguiente llamó a Matías y a Lucía. «Vengan esta tarde», les dijo. «Hay algo que tenemos que hacer». Los dos llegaron a las 5. Matías traía una caja de herramientas. Lucía traía una grabadora de voz. «No sé por qué», dijo, «pero siento que deberíamos documentar esto». Se reunieron los 3 en el cuarto de almacenamiento. El cofre estaba ahí, esperándolos. Clara había buscado las llaves de los candados en los cajones de Arturo, en sus chaquetas, en sus cajas de efectos personales. No las encontró. O Arturo las había escondido demasiado bien o las había destruido antes de morir. «Vamos a tener que forzarlo», dijo Matías. Clara asintió. Matías sacó un martillo, un cincel, una sierra para metal. Empezó con los candados. Golpeó el primero con el martillo hasta que el arco se rompió. El sonido del metal rompiéndose resonó en la habitación como un grito. El segundo candado era más grueso. Tuvo que usar la sierra. Tardó 20 minutos en cortarlo. Sus manos estaban sudando. Lucía sostenía una linterna para darle luz. El tercer candado se dio con el cincel. Ahora solo quedaban las cadenas y el alambre. Matías los cortó uno por uno. Cada vez que cortaba algo, el ruido del cofre se hacía más fuerte, como si estuviera reaccionando, como si supiera que su secreto estaba a punto de revelarse. Finalmente, todas las protecciones estaban quitadas. Solo quedaba el cofre en sí, con su tapa de madera reforzada con metal. Matías y Lucía pusieron sus manos en los bordes de la tapa. Clara se arrodilló frente al cofre. Estaba temblando. «Muy bien», dijo Matías. «A la cuenta de 3. 1, 2, 3». Levantaron la tapa. Las bisagras chirriaron. Un olor escapó del interior del cofre. Un olor a papel viejo, a cuero, a algo químico, a años de encierro. Clara se inclinó hacia adelante y miró adentro. Lo primero que vio fueron de carpetas de cartón manila, apiladas unas sobre otras. Tenían etiquetas escritas a mano con la letra de Arturo. Accidente 1988, túnel 7. Reclamos familias archivados. Reuniones comité crisis, actas,
Pagos extraordinarios, no registrados. Debajo de las carpetas había cajas más pequeñas. Matías sacó una. Dentro había cintas de cassette. Estaban numeradas y fechadas. Cinta 1, 15C05-1988. Cinta 2, 2205-1988. Cinta 3, 0306-1988. Había como 20 cintas, y en el fondo del cofre, entre papeles sueltos y sobres amarillentos, había una pequeña grabadora de cassette. Antigua, de las que se usaban en los 80 para grabar reuniones o dictar notas. Tenía una cinta puesta, y había un pequeño mecanismo conectado a la tapa del cofre, algo que Arturo había improvisado. Era una especie de interruptor que cuando el cofre se movía, activaba el motor de la grabadora, haciéndola emitir ese sonido de tic-tac mientras intentaba rebobinar o reproducir. Ese era el ruido que habían estado oyendo. No era nada sobrenatural. No era un corazón humano. Era una máquina vieja tratando de funcionar, activada por el movimiento. Lucía sacó la grabadora con cuidado. La miró. «Tiene una cinta puesta», dijo. «¿La reproducimos?» Clara no podía hablar. Solo asintió. Lucía presionó el botón de reproducción. Hubo un momento de estática. Y luego la voz de Arturo llenó la habitación. Era su voz, pero más joven. La voz de Arturo a sus 30 y tantos años. «Hoy es 15 de mayo de 1988», decía la grabación. «Estoy grabando esto como registro personal de lo que está pasando. Hace 2 días hubo un derrumbe en el túnel 7. 17 muertos. Pudimos haberlo evitado». Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La voz de Arturo continuó. 3 trabajadores presentaron reportes de seguridad en las semanas previas. Roberto Fuentes, Miguel Ángel Torres y Esteban Ruiz. Los 3 advirtieron sobre grietas en las paredes, sobre sonidos extraños en la roca, sobre la necesidad de reforzar los soportes. Los 3 reportes llegaron a mi escritorio. Y yo los entendí. Y yo los envié al comité de operaciones con una recomendación de acción inmediata. Hubo una pausa en la grabación. Se oía a Arturo respirando como si estuviera reuniendo coraje para continuar. El comité rechazó mi recomendación. Dijeron que no había presupuesto para detener operaciones. Dijeron que las grietas eran normales, que los sonidos eran parte del proceso de asentamiento de la montaña. Me ordenaron que archivara los reportes y que no los enviara a niveles superiores. Me dijeron que si yo quería conservar mi puesto tenía que ser un jugador de equipo. Otra pausa, y yo acepté. Archivé los reportes. No dije nada. Dejé que esos hombres siguieran trabajando en un túnel que sabía que era peligroso. Y 2 semanas después, el túnel se derrumbó. 17 familias destruidas. Y yo tengo parte de la culpa. La grabación terminó ahí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Matías estaba pálido. Lucía había dejado caer la grabadora y tenía las manos sobre la boca. «Hay más cintas», dijo Matías con voz ronca. Clara asintió. «Reproduzcan todas. Necesito oír todo». Pasaron las siguientes 4 horas reproduciendo cinta tras cinta. Cada una era una confesión. Cada una documentaba una decisión, una reunión, un encubrimiento. En la cinta número 3, Arturo describía cómo la empresa había pagado a las familias de las víctimas cantidades ridículas de dinero a cambio de que firmaran acuerdos de no demandar. En la cinta número 5, relataba una reunión en la que se decidió culpar del accidente a errores humanos de los trabajadores muertos, cuando en realidad había sido negligencia administrativa. En la cinta número 7, Arturo confesaba que había recibido un bono de $10,000 por manejo exitoso de crisis. Dinero que usó para pagar el enganche de la casa donde Clara y sus hijos vivían ahora. En la cinta número 9 admitía que había destruido documentos que podrían haber implicado a ejecutivos de alto nivel. En la cinta número 12 lloraba abiertamente mientras describía cómo había visto a la madre de Roberto Fuentes en el funeral de su hijo y cómo él había tenido que darle el pésame sabiendo que tenía los reportes de seguridad de Roberto archivados en su oficina. No todas las cintas eran sobre el accidente del 88. Había cintas sobre el escape de gases del 91, cintas sobre el incendio del 94, cintas sobre el obrero aplastado del 97. Cada tragedia tenía su propia documentación, su propio registro de decisiones equivocadas, de silencios comprados, de verdades enterradas. Y entre las cintas, en las carpetas, estaban las pruebas físicas. Copias de los reportes de seguridad que nunca se atendieron, fotografías de las condiciones de trabajo que nunca se publicaron, recibos de pagos hechos a familias con la anotación «Acuerdo de confidencialidad adjunto», cartas de abogados de la empresa amenazando a trabajadores que querían hablar.
memorandos internos discutiendo estrategias para minimizar daño reputacional. Y lo más doloroso de todo, había registros financieros que mostraban cómo el salario de Arturo había ido aumentando en correlación directa con su disposición a manejar crisis. Cada accidente silenciado le había traído un ascenso. Cada verdad escondida le había traído un bono. La casa, el coche, la escuela privada de los niños. Todo estaba manchado con la sangre de hombres que habían muerto porque alguien en alguna oficina había decidido que sus vidas valían menos que el costo de reparar un túnel o comprar equipo de seguridad adecuado. Cuando terminaron de revisar todo, ya era medianoche. Los tres estaban sentados en el suelo del cuarto de almacenamiento, rodeados de documentos, de cintas, de evidencia. Clara sentía como si le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. Toda su vida, todo lo que había creído sobre su marido, sobre su familia, sobre el origen de su bienestar, era no una mentira completa quizás. Arturo había sido un buen padre, había sido un esposo cariñoso, pero también había sido cómplice de crímenes terribles. Y ella había vivido del producto de esos crímenes sin saberlo. O tal vez sí lo sabía, murmuró en voz alta. Matías la miró. ¿Qué dices, mamá? Clara se limpió las lágrimas. Tal vez en el fondo siempre lo supe. Esa mujer que vino a la casa, la madre de Roberto. Ella me dijo que yo vivía con dinero manchado. Y yo cerré la puerta en su cara. No quise escuchar. No quise ver. Lucía se acercó a su madre y la abrazó. No es tu culpa, mamá. Tú no sabías. Clara negó con la cabeza, pero debía haber preguntado más, debía haber insistido. Debía haber hecho algo cuando vi que la gente del pueblo nos miraba con odio. En lugar de eso elegí la comodidad. Elegí creerle a tu padre porque era más fácil que enfrentar la verdad. Matías empezó a caminar en círculos. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto?, preguntó. No podemos simplemente guardar todo de vuelta y pretender que no lo vimos. Clara lo miró. Tienes razón, no podemos, pero tampoco sabía qué podían hacer. Si hacían público ese material, destruirían la memoria de Arturo. Sus nietos crecerían sabiendo que su abuelo fue cómplice de muertes evitables. El apellido Mendoza quedaría manchado para siempre. Y sin embargo, ¿no estaba ya manchado? ¿No estaba manchado desde el momento en que Arturo archivó ese primer reporte de seguridad? Y más importante aún, ¿qué pasaba con las familias de las víctimas? Ellas nunca habían tenido justicia real. Nunca habían sabido la verdad completa de lo que pasó. Algunas de ellas seguramente seguían vivas, seguían esperando, seguían preguntándose si alguna vez alguien les diría la verdad. Clara pasó los siguientes días encerrada en su casa, revisando una y otra vez el contenido del cofre. Organizó los documentos por fecha. Escuchó las cintas hasta que pudo recitar partes de memoria. Tomó notas, hizo una cronología. Era como si estuviera tratando de entender no solo lo que Arturo había hecho, sino por qué lo había hecho. En una de las cintas más tardías, grabada en 2009, un año antes de su muerte, Arturo hablaba directamente a Clara, aunque ella recién ahora escuchaba esas palabras. Clara, decía, si estás oyendo esto es porque abriste el cofre. No te culpo, yo también lo habría abierto. Quiero que sepas que amé a nuestros hijos, pero también quiero que sepas que fui un cobarde. La voz de Arturo se quebraba. Pude haber dicho la verdad en 1988. Pude haber renunciado. Pude haberme enfrentado a la empresa, pero tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo. Miedo de no poder mantener a mi familia. Miedo de que nos echaran de la casa. De que tuviéramos que volver a vivir en un apartamento pequeño. De que tú tuvieras que trabajar limpiando casas como tu madre. Y ese miedo me hizo traicionar todo lo que yo creía que era correcto. Hubo un silencio largo en la grabación. Y después de ese primer acto de cobardía, continuaba Arturo, cada siguiente acto fue más fácil. Es como caer por unas escaleras. El primer paso es el que duele. Después solo sigues cayendo. Y un día te despiertas y te das cuenta de que has caído tan lejos que ya no puedes ver desde dónde empezaste. La grabación terminaba con Arturo diciendo, no sé qué hacer con todo esto. No sé si es mejor que lo sepas o que nunca lo sepas, pero no puedo destruir estas evidencias. Son lo único que queda de esos hombres. Son la prueba de que existieron, de que advirtieron, de que trataron de hacer lo correcto. Así que las guardo, las sello y dejo que tú decidas qué hacer con ellas cuando yo ya no esté. Clara lloró durante horas después de escuchar esa cinta. Lloró por Arturo, lloró por las víctimas, lloró por ella misma. Lloró por sus hijos, que ahora tenían que cargar con este conocimiento terrible. Matías quería destruir todo. Quemarlo, dijo.
enterrarlo en el patio, tirarlo al río. No ganamos nada con sacar esto a la luz. Papá está muerto. La empresa ya cerró esa mina. Los ejecutivos que tomaron las decisiones probablemente también están muertos o son demasiado viejos para ser procesados. Lo único que lograríamos es destruir nuestra propia familia. Lucía estaba en desacuerdo. Esas familias merecen saber la verdad, argumentaba. Merecen saber que sus seres queridos no murieron por accidentes inevitables, sino por negligencia criminal. Merecen justicia, aunque sea tardía. Y nosotros no tenemos derecho a negarles eso solo porque nos resulta incómodo. Las discusiones entre hermanos eran intensas. Matías acusaba a Lucía de ser ingenua, de no entender las consecuencias reales de hacer público ese material. Lucía acusaba a Matías de ser cómplice, de querer perpetuar el encubrimiento. Clara se sentaba entre los dos, escuchando, sintiendo que se partía en dos, porque ambos tenían razón, y ambos estaban equivocados. Una noche, Clara no pudo dormir. Se levantó y caminó por el barrio. Era casi la 1 de la mañana. Las calles estaban vacías. Pasó frente a las casas de otros empleados de la empresa, familias que también habían vivido del mismo sistema que los Mendoza. Se preguntó cuántas de esas casas tendrían sus cofres secretos, sus propios silencios guardados. Caminó hasta el centro del pueblo. Pasó frente al monumento a los caídos de la mina, una placa de mármol con nombres grabados. Se detuvo y leyó los nombres. Roberto Fuentes, Miguel Ángel Torres, Esteban Ruiz. Ahí estaban, los hombres que habían tratado de advertir, los hombres que habían muerto porque nadie los escuchó. Y entonces vio a alguien más junto al monumento. Era una mujer mayor, de pelo gris, vestida completamente de negro. Estaba poniendo flores frescas en la base de la placa. Clara la reconoció de inmediato. Era la madre de Roberto Fuentes, la mujer que había tocado a su puerta hacía años. Las dos mujeres se miraron. Clara sintió que debía decir algo, pero no sabía qué. Finalmente la otra mujer habló. ¿No puede dormir tampoco?, preguntó. Clara negó con la cabeza. La mujer mayor sonrió tristemente. Yo vengo aquí cada noche. Han pasado 22 años y todavía no puedo dormir sin ver el rostro de mi hijo. Clara se acercó. Lamento mucho su pérdida, dijo. La mujer la miró con ojos que parecían poder ver directamente dentro de su alma. Usted es la viuda de Arturo Mendoza, ¿verdad? Clara asintió. Lo siento, agregó, aunque no estaba segura de por qué estaba disculpándose. La mujer suspiró. Sabe, durante años odié a su esposo. Lo culpé por la muerte de Roberto. Pero con el tiempo me di cuenta de que él era solo una pieza de una maquinaria mucho más grande. Una máquina que se come a los pobres para alimentar a los ricos. Su hijo escribió reportes de seguridad, ¿verdad?, preguntó Clara. La mujer se sorprendió. ¿Cómo lo sabe? Clara sintió lágrimas formándose en sus ojos. Encontré documentos. Después de que mi esposo murió, su hijo te advertir. Trató de hacer lo correcto. La mujer se quedó muy quieta. ¿Tiene esos documentos todavía?, preguntó con voz temblorosa. Clara asintió. Los tengo. La mujer mayor se acercó y tomó las manos de Clara entre las suyas. Pensé que moriría sin saber qué pasó realmente. Pensé que nunca podría demostrar que Roberto no fuese el culpable de su propia muerte, como dijo la empresa. Clara apretó las manos de la mujer. Puedo darle esos documentos, puedo darle la verdad, pero necesito que sepa que esto va a doler. Va a abrir heridas que quizás pensó que habían sanado. La mujer sonrió a través de las lágrimas. Las heridas nunca sanaron, señora Mendoza. Solo las cubrí. Pero necesito la verdad más de lo que necesito paz. Esa conversación cambió algo fundamental en Clara. Volvió a casa con una decisión tomada. Reunió a sus hijos a la mañana siguiente. Vamos a entregar los documentos, les dijo. No todos, no vamos a exponer cada detalle de lo que hizo su padre. Pero vamos a dar a las familias de las víctimas las pruebas que necesitan para entender qué pasó realmente. Se lo merecen. Matías protestó. Mamá, esto nos va a destruir. Clara lo miró con firmeza. Ya estamos destruidos, hijo. Hemos estado destruidos desde el momento en que tu padre archivó ese primer reporte. La única diferencia es que ahora lo sabemos. Y tú sabes qué dicen. La verdad nos hará libres, pero no dicen que primero nos va a destrozar. Pasaron las siguientes semanas preparándose. Clara contactó a un abogado que trabajaba con organizaciones de derechos humanos. Le mostró una selección de los documentos. El abogado se quedó sin palabras. Esto es evidencia de negligencia criminal, dijo. Podríamos abrir casos, demandar a la empresa, tal vez incluso procesar a algunos ejecutivos si todavía están vivos.
Clara negó con la cabeza. No quiero venganza, solo quiero que las familias sepan la verdad. El abogado organizó una reunión privada con un grupo de familiares de víctimas. 12 personas vinieron, madres, viudas, hijos y adultos. Clara llegó con una caja llena de carpetas y cintas. Las puso sobre la mesa. Esto perteneció a mi esposo, dijo. Él trabajaba para Minera San Rafael. Él fue parte del encubrimiento de varios accidentes, incluyendo el derrumbe de 1988. Estos documentos prueban que la empresa sabía de los riesgos y decidió no hacer nada. El silencio en la habitación era denso. Luego, una mujer joven de unos 30 años se acercó a la mesa. Mi padre murió en ese derrumbe, dijo. Yo tenía 8 años. Me dijeron toda mi vida que fue un accidente, que no se pudo evitar. ¿Me está diciendo que eso es mentira? Clara asintió. Lamento mucho decirle esto. Pero su padre trató de advertir. Escribió reportes. Y esos reportes fueron ignorados. La mujer joven tomó una de las carpetas y empezó a leer. Sus manos temblaban. Aquí está su nombre, susurró. Aquí está el reporte que escribió. Aquí está la fecha, 3 semanas antes del accidente. Y aquí está la nota que dice archivado sin acción. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Durante 22 años pensé que tal vez él tuvo la culpa, que tal vez no fue lo suficientemente cuidadoso. Y todo este tiempo había evidencia de que él hizo todo bien, de que trató de salvarse a sí mismo y a sus compañeros, y lo ignoraron. Otras personas se acercaron a la mesa. Empezaron a buscar nombres de sus seres queridos en los documentos. Algunos encontraron lo que buscaban, otros no. Pero todos entendieron por primera vez la magnitud de lo que había pasado. No había sido un accidente, había sido un asesinato lento y burocrático. La madre de Roberto Fuentes estaba ahí. Se acercó a Clara y la abrazó. Gracias, le susurró al oído. Sé que esto le está costando todo, pero nos ha devuelto algo que pensábamos que habíamos perdido para siempre. Nos ha devuelto la verdad. Pero Clara tenía razón cuando dijo que la verdad primero los destrozaría. Los días siguientes fueron brutales. La historia se filtró a la prensa. Reporteros empezaron a llamar. Algunos periódicos publicaron artículos con titulares como Viuda revela encubrimiento de empresa minera o Documentos secretos exponen negligencia en accidente de 1988. El apellido Mendoza apareció en cada artículo. Algunos reportajes pintaban a Arturo como un villano, otros como un hombre atrapado en un sistema corrupto. Ninguno de los dos retratos se sentía completamente correcto para Clara. Su marido había sido las dos cosas. Había sido víctima y victimario. Había sido cobarde y al final, al guardar esos documentos en lugar de destruirlos, tal vez valiente de una forma retorcida. Matías dejó de hablarle a Clara durante semanas. No podía perdonarla por haber expuesto a la familia de esa manera. Sus colegas en el trabajo lo miraban diferente. Algunas personas lo trataban con lástima, otras con desprecio. Lucía apoyaba a su madre, pero también sufría. Perdió amistades, recibió mensajes de odio en redes sociales de gente que pensaba que la familia Mendoza debería pagar por los crímenes de Arturo. Pero también recibieron mensajes de otro tipo, de hijos de víctimas que agradecían finalmente poder enterrar a sus padres sabiendo que no habían muerto por su propia negligencia. De trabajadores jubilados que confesaban haber vivido con culpa similar durante años. De periodistas jóvenes que querían investigar más casos parecidos en otras industrias. La empresa, ahora bajo otro nombre y con nuevos dueños, emitió un comunicado diciendo que lamentaban lo sucedido décadas atrás y que habían implementado nuevos protocolos de seguridad. No admitieron responsabilidad legal, pero establecieron un fondo de compensación para las familias afectadas. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era algo. Los meses pasaron. Clara vendió la casa del complejo residencial. No podía seguir viviendo ahí, sabiendo lo que sabía. Compró un apartamento pequeño en otro barrio. Donó la mayor parte del dinero de la venta a organizaciones que trabajaban por la seguridad laboral y los derechos de los trabajadores. El cofre vacío lo guardó. No sabía por qué. Tal vez como recordatorio. Tal vez como penitencia. Lo puso en el balcón del apartamento y plantó flores adentro. Geranios rojos. Cada vez que los regaba pensaba en las vidas que ese cofre había contenido. No las vidas físicas, sino las historias, los silencios, las verdades enterradas. Matías eventualmente volvió a hablarle. No fue un perdón completo. Todavía estaba enojado. Todavía sentía que ella había podido manejar las cosas de otra forma, pero entendía, aunque le doliera admitirlo, que ella había hecho lo que creía correcto. Lucía se hizo activista.
Empezó a trabajar con organizaciones de memoria histórica, ayudando a otras familias a encontrar verdades similares. Decía que la experiencia de su familia le había enseñado que los secretos nunca mueren realmente, solo se pudren, y que es mejor enfrentar la putrefacción que pretender que no está ahí. 3 años después de abrir el cofre, Clara recibió una invitación. Las familias de las víctimas del accidente de 1988 estaban organizando una ceremonia de memoria. Querían poner una segunda placa junto al monumento, una que dijera la verdad completa de lo que había pasado. Y querían que Clara estuviera ahí. Ella casi no va. Le daba miedo enfrentar a esa gente. Le daba miedo ver el dolor que el silencio de su marido y su propio silencio por extensión había causado. Pero Lucía la convenció. Tienes que ir, mamá. Tienes que cerrar este círculo. El día de la ceremonia era gris y ventoso. Había como 50 personas reunidas alrededor del monumento. Familiares de víctimas, trabajadores jubilados, activistas, periodistas. El alcalde del pueblo también estaba ahí. Dio un discurso sobre la importancia de la memoria y la justicia. Luego, la madre de Roberto Fuentes habló. Tenía 84 años ahora, y su voz temblaba, pero era fuerte. Hoy, dijo, finalmente podemos decir en voz alta lo que pasó. Nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos no murieron por accidente. Murieron porque alguien decidió que sus vidas valían menos que el dinero, pero también murieron tratando de hacer lo correcto, tratando de advertir, tratando de salvarse. Y eso es lo que debemos recordar. Develaron la nueva placa. Decía, en memoria de los 17 trabajadores que murieron en el derrumbe del túnel 7 el 13 de mayo de 1988. Ellos advirtieron del peligro. No fueron escuchados. Que su muerte no sea en vano. Que su verdad nunca vuelva a ser silenciada. Clara lloró viendo esa placa. Lloró por esos hombres que no conoció. Lloró por su marido, que vivió con esa culpa durante 22 años. Lloró por ella misma, por los años que pasó sin querer ver. Después de la ceremonia, varias personas se acercaron a hablar con ella. Algunas le agradecieron. Otras simplemente la miraron en silencio, sin saber qué decir. Una mujer mayor, hermana de una de las víctimas, le dijo, «No la perdono. Tal vez nunca pueda. Pero respeto lo que hizo al darnos los documentos. Eso requirió coraje». Clara asintió. «No pido perdón», respondió. «Solo quería que supieran la verdad». Esa noche, de vuelta en su apartamento, Clara se sentó en el balcón junto al cofre lleno de flores. El cielo estaba despejado ahora y podía ver las estrellas. Pensó en Arturo, en el hombre joven que había conocido, lleno de ambiciones y sueños, en el hombre de mediana edad que se había dejado consumir por el miedo y la complicidad, en el hombre moribundo que había guardado esas evidencias como último acto de conciencia. ¿Lo había amado? Sí. ¿Lo seguía amando? No sabía. El amor no desaparece porque descubras verdades terribles sobre alguien, pero se transforma, se vuelve más complejo, más doloroso, más real. Sacó una de las últimas cintas que había guardado para ella. Era una que Arturo había grabado solo un mes antes de morir. La puso en un viejo reproductor de cassette y presionó play. La voz de Arturo era débil, interrumpida por tos. Clara decía, si estás escuchando esto significa que encontraste todo, y significa que probablemente me odias. No te culparía, yo me odio. Me he odiado todos los días desde 1988. Pero quiero que sepas algo. Aunque todo lo demás fuera mentira, mi amor por ti fue real. Mi amor por nuestros hijos fue real. Y mi arrepentimiento es real. Hubo una pausa larga. Sé que esto va a sonar como una excusa, continuó Arturo. Pero quiero que entiendas cómo pasó. No desperté un día y decidí ser un hombre malo. Fue una serie de pequeñas decisiones. Cada una pareció razonable en el momento. Cada una pareció necesaria para proteger a mi familia. Pero cuando sumas todas esas pequeñas decisiones, construyes un monstruo. Otra pausa. Y al final, concluyó, me di cuenta de que al tratar de protegerlos del mundo, los expuse a algo peor. Vivir una mentira. Así que guardé estos documentos. No como expiación. No puedo expiar lo que hice. Pero tal vez tú puedas usar esta verdad para hacer algo que yo nunca pude hacer. Tal vez puedas elegir la verdad sobre la comodidad, el coraje sobre el miedo. La grabación terminó. Clara apagó el reproductor y se quedó sentada en silencio. El viento movía las flores en el cofre. Los geranios rojos se mecían como llamas. Y ahora, años después de todo esto, ¿qué le quedaría a Clara?
Le quedaban sus hijos, aunque la relación con Matías seguía siendo tensa. Le quedaban sus nietos, que crecían con preguntas difíciles sobre su abuelo que ella trataba de responder con honestidad. Le quedaba el apartamento pequeño, el cofre lleno de flores, las noches de insomnio. Pero también le quedaba algo más. Le quedaba la certeza de que había hecho lo correcto. No lo fácil, no lo cómodo, pero lo correcto. Y en un mundo lleno de cofres sellados, de verdades enterradas, de silencios que se pasan de generación como herencia maldita, eso era algo. Piensa en esto. ¿Cuántos cofres hay en tu propia familia? ¿Cuántos secretos guardados en altillos, en cajas marcadas como no abrir, en conversaciones que se cortan cuando los niños entran a la habitación? Y si tuvieras la oportunidad de abrir uno de esos cofres, ¿lo harías? ¿O elegirías la comodidad del no saber? Clara Mendoza eligió abrir. Y esa elección la destruyó y la reconstruyó al mismo tiempo. La despojó de ilusiones y le dio verdad. Le quitó la tranquilidad y le dio propósito. Algunos días todavía se arrepentía. Se despertaba pensando en cómo habría sido su vida si nunca hubiera roto esos candados, si hubiera dejado el cofre sellado como Arturo quería. Habría sido más fácil, habría sido más cómodo, pero también habría sido una traición a esas 17 familias y una traición a sí misma. Porque al final, todos tenemos que decidir qué tipo de persona queremos ser cuando las verdades difíciles nos miran a la cara. ¿Somos el tipo de persona que cierra los ojos y sigue adelante? ¿O somos el tipo que mira directamente al horror y dice, esto pasó y merece ser conocido? Clara Mendoza eligió mirar. Y aunque eso le costó casi todo lo que tenía, podía dormir por las noches sabiendo que ya no estaba viviendo sobre una mentira. El cofre sigue en su balcón. Los geranios crecen cada primavera. Y cada vez que Clara los riega, susurra los nombres. Roberto Fuentes, Miguel Ángel Torres, Esteban Ruiz y los otros 14. Los dice en voz alta, uno por uno, para que no sean olvidados, para que su advertencia no haya sido en vano. Porque ese es el verdadero peso de un secreto. No es solo el conocimiento de lo que pasó. Es la responsabilidad de decidir qué hacer con ese conocimiento. Y Clara eligió la responsabilidad sobre el olvido. Si esta historia te hizo pensar en los cofres que hay en tu propia vida, en los secretos que tus padres, tus abuelos, tal vez incluso tú mismo has guardado sellados, entonces ha cumplido su propósito. Todos heredamos silencios. Todos cargamos con decisiones que otras personas tomaron antes de que naciéramos. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando descubrimos que nuestra propia vida, nuestro propio bienestar, se construyó sobre el sufrimiento de otros? No hay respuesta fácil. Clara Mendoza encontró la suya. Tal vez tú encuentres la tuya diferente, pero lo importante es no huir de la pregunta. Lo importante es tener el coraje de abrir el cofre, aunque sepas que lo que encuentres dentro cambiará todo para siempre. Y si este relato te removió algo por dentro, si te hizo cuestionar las historias oficiales que te contaron sobre tu familia, tu trabajo, tu país, entonces compártelo. Habla de ello. No dejes que se convierta en otro secreto sellado en otro cofre olvidado en otro cuarto oscuro. La verdad duele, pero el silencio mata. Y entre el dolor de saber y la comodidad de ignorar, Clara Mendoza eligió el dolor. Porque al menos el dolor es real. Al menos el dolor es honesto. Así que la próxima vez que pases junto a un cofre sellado, junto a una caja que dice no abrir, junto a un tema del que tu familia nunca habla, pregúntate, ¿qué estoy protegiendo al no mirar? ¿Y a quién estoy traicionando con mi silencio? Clara todavía vive en ese apartamento pequeño. Tiene 68 años ahora. Sus manos tiemblan un poco cuando riega las flores, pero su voz es firme cuando habla en escuelas, en universidades, en conferencias sobre memoria y justicia. Cuenta su historia. Cuenta la historia de Arturo. Y cuenta la historia de esos 17 hombres que murieron tratando de hacer lo correcto. Algunos la llaman valiente, otros la llaman traidora. Ella no se llama a sí misma ninguna de las dos cosas, solo se llama mujer que abrió un cofre y que aprendió que algunas cajas están selladas no para proteger lo que hay adentro, sino para protegernos a nosotros de tener que enfrentar quiénes somos realmente. El tic-tac que sus hijos oyeron aquel día no era el sonido de algo queriendo salir, era el sonido del tiempo pasando, el sonido de una verdad que había estado esperando durante 22 años a que alguien tuviera el coraje de escucharla. Y cuando finalmente la escucharon, cuando finalmente abrieron ese cofre y dejaron que la verdad respirara, algo cambió. No se arregló, no se sanó completamente, pero cambió. Y a veces el cambio es lo único que podemos ofrecer a las injusticias del pasado.
Así que si hay un cofre en tu vida, si hay un secreto que sabes que deberías confrontar, pero que has estado evitando, piensa en Clara Mendoza. Piensa en cómo un solo acto de valentía, aunque doloroso, aunque costoso, puede cambiar el curso de muchas vidas. Y tal vez, solo tal vez, tengas el coraje de romper los candados y ver qué hay dentro. Porque los secretos no desaparecen por ser ignorados. Solo crecen más pesados. Solo se vuelven más tóxicos. Clara lo aprendió de la manera más difícil, pero lo aprendió. Y ahora lo comparte con cualquiera que quiera escuchar. El cofre está ahí, los candados están puestos, pero tú tienes el martillo, tú tienes el cincel y tú tienes la elección. ¿Qué vas a hacer?